Bienvenida, Ana, a Inconformistas, el programa de Empezar.tv que busca demostrar que el emprendimiento no es solo cambio, sino revolución. Hoy tenemos el placer de hablar desde el Rayo Verde, un lugar de referencia para la innovación y el emprendimiento malagueño, pero también español, y tenemos el placer de hacerlo contigo, CEO y fundadora de Gin & Gin. Y bueno, en primer lugar me gustaría preguntarte en una sola frase, ¿cómo definirías Gin & Gin? Bueno, hola, muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad. La verdad que Gin & Gin yo lo definiría pues como una startup bioinformática muy joven en la que buscamos ayudar a los sistemas de salud y a los médicos a tomar decisiones y ser más eficientes en los procesos de atención sanitaria, en concreto con enfermedades de base genética. ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Cómo llegas una ingeniera al ámbito de la salud y decide que este proyecto puede ser una realidad? Pues la verdad es que mi formación ya era bastante específica, hice una carrera de grado en Ingeniería de la Salud con la especialidad de Bioinformática, y esto significa aplicar la informática al manejo, gestión y explotación de datos clínicos y genéticos. El hecho de emprender y de formar este proyecto vino un poco pues por unirme a mi hermano, que también que él es informático puro, y tener en la familia médicos muy cercanos que nos contaron pues una problemática que tenían ellos a la hora de conseguir los diagnósticos, y en concreto en el campo de la genética, y nosotros pues un poco creo que vimos que con las tecnologías que conocíamos y con la experiencia que yo tenía de un poco de 2 años de investigación anterior, podíamos quizás dar soluciones a los médicos para mejorar en esos temas de tomar decisiones en cuanto a la genética, que es un campo que está creciendo muchísimo, es muy novedoso y hay baja nivel de formación en general. ¿Y por qué os necesita el mundo? ¿Qué viene a aportar Gin & Gin en la actual medicina? Porque me decías antes, ¿no?, el caso de los tiempos tan largos que conlleva diagnosticar una enfermedad rara. Entonces, ¿cómo va a aportar Gin & Gin a este diagnóstico? Pues mira, en el mundo 1 de cada 14 personas sufre una enfermedad rara. Eso es muchísimo, en realidad. Tenemos el nombre de enfermedades raras como enfermedades que ocurren muy poco, pero 1 de cada 14 personas es muchas personas en el mundo y muchas familias. Y estas familias esperan una media de 5 años para conocer su diagnóstico, 5 años sin saber qué les pasa. Esa es la media, en un 20% de los casos son más de 10 años esperando. Entonces nosotros lo que hemos hecho, nuestra primera solución que hemos desarrollado es para ayudar en esta problemática y para acelerar y mejorar ese proceso de diagnóstico. Por lo tanto, tiene una aplicación a nivel global y sobre todo tiene un alto impacto social y conseguimos reducir el tiempo de diagnóstico que tienen estas familias de espera. Y este proyecto, esta startup que creaste junto a tu hermano y que ahora suma más de 3 socios, ¿no? ¿Cómo se gestó? ¿Fue un proceso de razón? ¿Fue un proceso de corazón? ¿Fue un proceso que aunaba ambas partes? Pues diría que en un inicio fue más un proceso de razón. Fue identificar un problema, y identificar y también ver que conocíamos tecnologías que podían ayudar y solucionar o por lo menos mejorar ese problema, y que unidas a otras muchas herramientas que hay podían pues aportar el granito de arena en toda la problemática que hay en concreto en el campo de las enfermedades raras, pero luego más allá en todas las enfermedades de componente genético. Y el corazón vino después, o sea, vino cuando de verdad fuimos conscientes de la magnitud de ese problema, cuando ya nos metimos a investigar bien hasta dónde llegaba la magnitud de ese problema del retraso de enfermedades raras, y ya nos unimos a asociaciones de pacientes, estuvimos cerca de las personas que lo sufren, y ahí es donde ya vino el corazón. ¿Y qué dificultades os habéis encontrado específicas de una startup en el sector de la salud? Pues la verdad que bastante. El sector salud es un sector de gigantes. Hay empresas enormes, grandísimas, que toman papeles muy importantes a nivel de salud, y luego está por otro lado la sanidad pública, a la que también es muy difícil acceder siendo una empresa muy pequeña y muy joven. Y otro de los puntos importantísimos son los procesos de validación de los productos. Si vas a hacer un producto que tenga aplicación en el ámbito sanitario, ya sea un producto sanitario o simplemente apoyo a la decisión, tiene que cumplir unos
proceso de validación muy exhaustivo y una certificación, etcétera. Entonces necesitas músculo financiero para abordar toda esa parte, y luego para introducirte en el mercado, pues nosotros, por ejemplo, nuestra estrategia es unirnos a otras empresas más grandes que ya digitalizan en el sector salud y aportar nuestra parte de innovación con esta herramienta tan específica para poder tener esa entrada, esa llegada a los clientes. Decías que es a veces complicado relacionarse con la administración pública, con la sanidad pública. ¿Cómo ha sido ese proceso y bueno, estáis colaborando actualmente? Sí, como todos conocemos, lo público siempre va un poco lento, es complicado, pero la verdad que nuestra forma de introducirnos ha sido conocer a los médicos, a los que de verdad van a utilizar y aprovechar nuestra herramienta, y el primer paso, ese feedback de si esta herramienta les podría servir, les podría ayudar en su día a día, y también a los pacientes. Luego, a partir de ahí, pues sí que hemos cerrado acuerdos para hacer el proceso de validación de la solución aquí en hospitales del Sistema Público de Andalucía. Hemos hecho un estudio retrospectivo con casos del SAS que ha tenido unos resultados muy buenos, y eso nos ha llevado a cerrar, pues, que se hagan implantaciones pilotos de la solución en algunas unidades del sistema público. Y a partir de ahí, pues ya una vez que has conseguido que tu aplicación se ponga en uso, se pilote y vea los beneficios que puede tener en ciertas unidades del sistema público de salud, pues ya a partir de ahí entra el siguiente paso, en el que se puede ver si se puede sacar un concurso para esta problemática en concreto, y nosotros entraríamos en esa solución. Bueno, os deseamos mucha suerte y estaremos muy pendientes, seguro que será así. Me gustaría preguntarte además, ¿cómo convencisteis a la primera persona que invirtió €1 en Gin & Gin? ¿Qué lenguaje utilizasteis y bueno, se enamoró del proyecto tanto como lo estáis vosotros? La verdad es que fue curioso para nosotros. En ese primer momento casi no nos lo creíamos, fue muy al principio. En nuestro caso tuvimos mucha suerte y siempre miramos para atrás y pensamos que no sabemos muy bien qué hicimos, porque éramos todavía muy novatos, simplemente teníamos una idea, creíamos que podíamos solucionarla, casi no teníamos ni desarrollado el prototipo. Pero esta persona, nuestro primer inversor a modo de Business Angel, conoció el proyecto, nos conoció a nosotros y yo creo que le gustamos. Pensó que era algo que se podía hacer, que le gustaba nuestra idea de cómo solucionarlo, y entró desde muy al principio. Fue a través de uno de los mentores de la incubadora, una mentora de la incubadora en la que estamos. Y ya después de eso, pues entró un segundo inversor también cuando solamente teníamos el prototipo y queríamos ya desarrollar producto mínimo viable. Imagino que a lo largo de todo este camino os habéis encontrado tanto obstáculos como habéis cometido errores de los que entiendo habréis aprendido. ¿Cuál es alguno de ellos de los que más habéis aprendido? Pues no te sabría decir. Yo, a modo personal, creo que el error así del que más he aprendido y sigo aprendiendo cada día es muchas veces ser demasiado prudente o demasiado tímida o insegura sobre, pues, a la hora de relacionarme o de buscar pues esas redes de networking o posibles clientes. Siempre he aprendido un poco a guardarme esa demasiada prudencia y esa timidez y ir a buscar lo que quiero, porque ya el no ya lo tienes si no. Y luego, en cuanto al proyecto en general, no sé, pienso que hemos aprendido mucho en cuanto a, pues, los métodos de desarrollo que sean un poco más ágiles y que puedas virar, y que no y siempre antes de meterte en un nuevo desarrollo, validar con posibles clientes, con futuros usuarios, si ese nuevo desarrollo en el que te vas a meter tiene sentido, si de verdad luego va a ser usable, y para no perder recursos en una rama en la que luego finalmente a lo mejor tienes que reconducir. Pero eso son cosas que se van aprendiendo a lo largo del proceso. ¿Ha habido algún momento que hayáis estado a punto de tirar la toalla, o que tú lo hayas estado a título personal? Yo, a título personal, sí he tenido momentos muy difíciles, sobre todo en estos últimos años, cuando tuvimos muchos retrasos por culpa de la pandemia. Te preguntas si de verdad vales para intentar sacar un negocio adelante, que es muy difícil, te cuestionas muchas cosas, si de verdad lo que estás haciendo sirve para algo. Sí que he tenido momentos de dudas, pero luego al final siempre he pensado que lo voy a intentar hasta el final, hasta que no se pueda, porque lo que hacemos, personalmente pienso que puede tener un impacto social
tan bueno y tan alto que creo que merece la pena. Y al final eso ha sido siempre lo que me ha llevado a seguir con el proyecto. ¿Y qué le dirías a esos emprendedores y sobre todo emprendedoras que se están planteando dar el paso a montar su propio proyecto, que además busca mejorar un aspecto de nuestra vida esencial como es la salud? Les diría en principio, desde mi experiencia, yo que partía de tener muy poca experiencia en el ámbito de la empresa, del emprendimiento y desde una formación muy científica o de ingeniero, que se unan con otras personas y que busquen el equipo que de verdad puede sacar el proyecto adelante, que un proyecto de emprendimiento tiene muchos ámbitos muy diferentes que no puedes abarcarlos todos tú, aunque quieras, que vas a aprender muchísimo de todos ellos, pero necesitas unirte a un equipo que sepa de unas cosas y de otras y de las carencias que tú no has estudiado o que tú no tienes experiencia, y eso fue lo que nosotros hicimos un poco desde el principio. Que los inversores que entraron y socios pues han sido estratégicamente buscados para que cubran las carencias en las que nosotros no teníamos experiencia o formación. Así que yo creo que eso, el equipo es quizás lo más importante para que el proyecto siga adelante. Una de las preguntas que nos hacían las personas que siguen y que tienen como referencia Empezar.tv para lanzar su propio proyecto es si tenéis planes de internacionalización de Gin & Gin. Sí que los tenemos desde un principio. Nosotros todo lo que desarrollamos lo desarrollamos pensando en que se pueda poner en uso en todo el mundo. Lo que pasa es que todavía estamos en una fase inicial, vamos a ir poco a poco intentando que ya a través de los pilotos que hemos conseguido aquí en Sanidad Pública consigamos implantación en Sanidad Pública aquí en España y también en privada, que también tenemos interés de pilotos que vamos a cerrar ahora. Y a partir de ahí sí que hemos explorado ya un poquito algo del mercado, sobre todo en Latinoamérica, y también hemos identificado algunos países de Europa que podrían tener bastante interés en esta solución, pero bueno, vamos paso a paso. Al final sí que tenemos tenéis todo el campo abierto. Decíamos antes que la genética está empezando a entenderse, ¿no? y a leerse, por lo que tenéis todo un campo abierto en todo el mundo. Me gustaría preguntarte, en último lugar, si tuvieras que leer un titular dentro de un año y dentro de 5, ¿cuál sería de Gin & Gin? Dentro de un año te diría que RD Engine, nuestra solución para el diagnóstico de enfermedades raras, se esté utilizando. Me encantaría que fuera en sanidad pública, que también se pueda utilizar en la privada, pero que se haya implantado en los sistemas públicos de salud, que es donde es el problema más evidente. Y dentro de 5, pues me encantaría que estuviera pues extendido el uso de estas soluciones como la nuestra y que de verdad hayamos conseguido una gran diferencia en la media de tiempo de diagnóstico de las personas con enfermedades raras, que hayamos bajado esa media, gracias en parte a nosotros, y por qué no que se empiece a utilizar también en otros países. Me encanta que hablas de solución, no hablas de proyecto, no hablas de startup, hablas de solución, que es al final lo que estáis proponiéndole a la sociedad, por lo que te doy las gracias tanto por este trabajo como por esta entrevista, que yo estoy segura seguirá impulsando el talento femenino y el talento emprendedor de todas las personas que nos escuchen, porque eres inspiradora, sois inspiradores, y yo creo que el trabajo que hacéis nos beneficia a todos, ¿no? en esa apuesta por la sanidad pública, además, que es tan necesaria. Así que te doy las gracias. Muchísimas gracias a vosotros.